Buenos días, profesor, estudiantes. Esta mañana quiero compartir un pasaje bíblico que encierra enseñanzas determinantes para nuestra vida. Y ciertamente debo decir que estamos viviendo lo que el apóstol Pablo dijo a Timoteo en su carta, en su segunda carta, que vendrían tiempos peligrosos. El texto que uso como base es el Evangelio de Juan capítulo 1, del versículo 1 al 5, donde dice: en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios, y todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. Este mensaje tiene como tema la divinidad de Jesús. Y el título que le he asignado a esta enseñanza es: nuestra fe es firme, tenemos el ancla más segura, que es Jesucristo, el Hijo de Dios. Él es nuestro Dios real y cercano. El apóstol Juan escribe en su Evangelio a razón de que la fe de muchos creyentes estaba siendo atacada por una herejía que se levantaba, una herejía que iba en contra de la divinidad de Jesús, llamada el gnosticismo. Esta herejía negaba que Jesús fuera 100% Dios y 100% hombre. Esta corriente decía que Jesús era ser humano. Y así como los creyentes del primer siglo vieron su fe atacada por este tipo de doctrinas falsas, nosotros no escapamos a esa realidad. Y estamos siendo atacados desde diversos ángulos. Pero hay una corriente que algunos predicadores la han tildado de extremadamente peligrosa. Y estamos hablando del relativismo moral. Sé que muchos saben, el relativismo moral es esa corriente que afirma que no hay verdad absoluta. Por ende, si no hay verdad absoluta, entonces la palabra de Dios no es verdad. Y eso es peligroso. Cuando escucho eso, recuerdo lo sucedido en el Edén. Y se presenta el mismo argumento de Satanás a la primera pareja. Satanás se acerca a la mujer y le habla del fruto y le dice: ¿con qué Dios les ha dicho que no coman? ¿Con qué Dios les ha dicho? Y puso la verdad de Dios en tela de duda para la mujer, para Eva. Pero ahora viene de una manera más sutil y le dice a la gente: la Biblia no es verdad. Tú tienes tu propia verdad. Y la verdad que tú tienes es tan válida como el que tiene el de al lado. O sea que la verdad es relativa. Pero la Biblia nos enseña otra cosa. Juan nos dice otra cosa. Este relativismo que atenta contra la divinidad de Dios, de Jesús, valga la redundancia. Esta corriente debe ser enfrentada. Y el cristiano tiene la responsabilidad de prepararse, de escudriñar, de leer la palabra y defender su fe. Y en este pasaje que hemos leído, Juan empieza diciendo: en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios. Él está diciendo que Jesús es Dios. Y yo les pregunto a ustedes: ¿por qué debemos defender nuestra fe? ¿Por qué? Nuestra fe se basa en la palabra de Dios. Y si para la
sociedad la palabra de Dios no es una verdad absoluta y nosotros somos arrastrados por eso, ¿qué nos queda? Pero los que estamos escuchando sabemos que la palabra de Dios es la verdad. Y Juan, cuando empieza a declarar que Jesús estaba en el principio con Dios, lo está llamando Dios. El verbo era Dios, dijo Juan en el versículo 1 del pasaje que estamos atendiendo esta mañana. El verbo era Dios y el verbo estaba con Dios. Juan está afirmando la divinidad de Jesús. Él es el eterno Dios. Dice el Evangelio de Juan capítulo 8 versículo 53. A Jesús, hablando con los judíos, le dice: antes que Abraham fuese, yo soy. Para los judíos, Abraham era el padre de la fe, e incluso se llamaba: nosotros somos hijos de Abraham. Entonces Jesús le dice: antes que Abraham fuese, yo soy, y Abraham se gozó viendo mi día. Está hablando de su eternidad, está hablando de su existencia como Dios. De igual manera, podemos decir que la expresión que Jesús usa, antes que Abraham fuese, yo soy, es la misma expresión que Dios le dice a Moisés cuando está frente a la zarza. Y Dios le dice a Moisés: yo soy el que soy. Ese es el nombre que le da a Moisés y es el mismo nombre que utiliza Jesús para identificarse. Jesús es Dios. Podemos decir que el Padre da testimonio de su Hijo. El Padre da testimonio de Jesús. Y en todas las Escrituras podemos encontrar pasajes que afirman o demuestran que el Padre testifica de Jesús como Dios. El Evangelio de Juan dice: Jesús, hablando con los judíos, le dice: el Padre que me envió, ese ha dado testimonio de mí, pero no habéis oído jamás su voz, ni habéis visto jamás su apariencia. El Padre habla: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. El solo hecho de que Dios diga: este es mi Hijo amado, ahí está haciendo una relación de intimidad con el Hijo, y lo llama implícitamente, habla de su deidad. En la Escritura, en el libro de los Hechos, capítulo 13, versículos 32 y 33, Lucas, que es el que escribe Hechos, dice, citando el Salmo 2, que de hecho es un salmo profético, Lucas dice que Dios, habiéndose cumplido el señalamiento, le dice: mi hijo eres tú. Está hablando de Jesús y Dios lo llama: mi hijo eres tú. También Juan el Bautista testificó de él, y en el mismo prólogo que leí, en el versículo 6 dice: vino un hombre enviado por Dios cuyo nombre era Juan, y este vino para ser testigo, o para testificar de la luz. Juan dio testimonio y clamó diciendo: este era del que yo decía, el que viene después de mí, es antes de mí, porque era primero que yo. Juan está enfocándose en la deidad de Jesús. Él no era otro igual. Jesús no era un hombre igual a Juan. El que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Juan da testimonio, Juan el Bautista da testimonio de la divinidad de Jesús. El apóstol Juan también es una clara evidencia, él y los demás apóstoles. ¿Por qué digo esto? Todos ellos estuvieron dispuestos a morir por causa del Señor, y de hecho así fue. Y no fue una muerte cualquiera, fueron muertes dolorosas, extremadamente crueles, pero estuvieron dispuestos y lo hicieron. Nadie muere por una mentira, pero ellos lo hicieron porque sabían que Jesús es Dios. Las obras que Jesús hizo demuestran su divinidad. Sanó a los ciegos,
resucitó a Lázaro, levantó al paralítico de Betesda, multiplicó el pan, alimentó a 5,000 personas. Todos estos milagros testifican de que solo Dios puede hacerlo, y si Jesús los hizo, obviamente Él es Dios. Pero también tu vida y mi vida testifican de eso, la transformación que Él ha hecho, el habernos llevado al nuevo nacimiento y darnos una nueva naturaleza, el habernos dado vida eterna, muestran su divinidad. Y cada mañana, cuando nos despertamos y respiramos y vemos a nuestra familia sana, feliz, unida, esos detalles son evidencia de su amor eterno, de su gracia, de su misericordia, de su favor inmerecido. Jesús es Dios. Jesús es el creador de todo lo que existe. Juan dijo de Él: todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan señala con absoluta convicción que Jesús es el creador, y de alguna manera hace una relación con Génesis 1, cuando habla que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esos términos son similares a todas las cosas fueron creadas por medio de Él. Jesús estaba en la creación en el principio, y estaba allí porque es Dios. Por otro lado, podemos decir que Jesús es el dador de la vida. Él no solo da la vida física. En el capítulo 10 de Juan, Jesús se refiere a sí mismo como: yo soy el buen pastor. Nuevamente reitero el término yo soy, que se refiere a Dios, que tiene existencia en sí mismo. Ese es yo soy. Y Jesús dice allí: yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. Pero también señala en ese mismo pasaje: el ladrón no viene sino para robar, matar y destruir, pero yo he venido, dice Jesús, para que tengan vida y la tengan en abundancia. El término vida al que Juan se refiere allí no es la vida física que da Jesús. Por supuesto que Él da la vida física, pero Juan está refiriéndose a un término diferente, a bios, está refiriéndose a zoe, que zoe significa vida espiritual. Jesús está afirmando: yo soy el que da vida espiritual. Él es el dador de la vida. Nadie más puede hacerlo, nadie puede darle vida. El propósito del apóstol en su evangelio es afirmar la divinidad de Cristo. Y esta se evidencia en señales y milagros y en sus declaraciones de yo soy, así como el Padre. Cuando Él señala yo soy el buen pastor, está diciendo yo soy el que tiene existencia en sí mismo, yo soy Dios. Por otro lado, Jesús es el dador de la luz. Él es la luz, no el dador. Él es la luz que alumbra a todo hombre. Y las tinieblas no prevalecen contra la luz. Cuando Juan habla de tinieblas, aquí no se refiere a la oscuridad natural. Juan está aquí hablando de una naturaleza caída, hablando de la humanidad caída, la humanidad en pecado. Jesús es el que da la vida, el que alumbra a los que están en oscuridad. Les hace ver su condición y su necesidad del Salvador. Jesús es aquel que ilumina el camino, el que abre los ojos para que podamos ver y podamos arrepentirnos. Jesús es la luz. Pero lo más interesante de todo esto, dice Juan, las tinieblas no prevalecen contra ella. Hay una versión que dice, en lugar de no prevalecen, dice no la pueden apagar. La maldad no puede vencer la luz. Esta sociedad en decadencia no puede vencer la luz, no puede vencer a Jesús.
Jesús en varias ocasiones nos reitera a nosotros, en el mundo van a tener aflicción, o sea, este mundo es malo y cada día es más malo, pero confíen, yo he vencido al mundo, es su promesa. También nos dice, aunque tengan aflicción, nunca los voy a dejar solos. Él nos promete, yo estoy contigo todos los días. Jesús es la luz que alumbra en las tinieblas y las tinieblas no la pueden vencer. Hemos visto a través de la enseñanza que tenemos la responsabilidad de defender nuestra fe. Hay evidencias contundentes sobre los pasajes o sobre la palabra, sobre quién está nuestra fe, fundamentada nuestra fe. Les puedo decir, para terminar, estamos en un mundo que cada día se corrompe más. Estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos en los cuales nuestra fe es atacada. Pero nosotros tenemos la certeza de la palabra de Dios, la veracidad de la palabra de Dios. ¿Qué debemos hacer? Conocerla, vivirla, compartirla. Que nuestro fundamento sea firme. Las corrientes siempre van a llegar, corrientes de diferentes doctrinas. De hecho, la Biblia dice que en los últimos tiempos habrá comezón de oír y se van a amontonar maestros conforme a su concupiscencia. Que el susurro que se dio en el Edén no nos convenza a nosotros. Que el Señor nos ayude a que nuestra fe esté sólidamente fundamentada en la palabra que conocemos y que se ha arraigado en nuestro corazón. Que echemos raíces profundas en la palabra de Dios. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es el creador de todo lo que existe. Jesús es el dador de la vida. Jesús es la luz que alumbra las tinieblas y las tinieblas no pueden apagar ni vencer. Como pueblo de Dios necesitamos afirmar nuestra fe en la palabra de Dios. Les reitero, conócela, vívela, compártela. Nuestra fe está en la certeza de que Jesús, el Hijo de Dios, es Dios. Y que es de Dios, es un Dios cercano. Él vino y murió por nuestros pecados y resucitó y prometió volver. Que tu fe y mi fe estén sustentadas en la palabra de Dios, que no seamos movidos por cualquier corriente que llegue. Afírmate. Dios te bendiga.